del 1 al 18. Hoy, por motivo de nuestra temporada de Adviento, o sea, de la temporada que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a comenzar una serie de mensajes que le hemos titulado Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y hoy comenzamos con un mensaje basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, y le hemos titulado precisamente Jesús, el Dios con nosotros. Jesús, el Dios con nosotros. Y hacemos lectura de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre de Dios, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy comenzamos esta serie de mensajes basados en esta hermosa temporada de la Navidad, de lo que es el milagro maravilloso de la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Por lo regular, esta serie de mensajes se comienzan utilizando el Evangelio de Lucas, puesto que el Evangelio de Lucas es el que más contiene detalles sobre el anunciamiento y sobre ese periodo en el cual María recibió la noticia y todo lo que tenía que ver con los retos que tuvo María y José para tener a Jesucristo y por ende la gran celebración que hubo esa noche buena, como nosotros decimos, que es el día, el momento donde nació Jesucristo nuestro Salvador. Pero en esta ocasión yo quiero iniciar esta serie de mensajes comenzando desde la eternidad. ¿Y por qué digo esto desde la eternidad? Porque en el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas hablan del nacimiento de Cristo en la tierra. O sea, a partir de ese evento en la tierra. Pero en este caso, el Evangelio de Juan presenta a Jesucristo desde la eternidad. Porque la tesis del apóstol Juan en su Evangelio es probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Hijo de Dios,
no nos referimos simplemente al aspecto de relación filial, sino que ese término Hijo de Dios tiene que ver con la naturaleza divina de Jesucristo, ya que nosotros creemos por el testimonio de las Escrituras que Jesucristo gozaba de doble naturaleza. Él era hombre y era Dios. 100% hombre, 100% Dios. Como hombre vino a identificarse con nuestra humanidad. Como Dios perfecto, sin pecado, aunque se expuso a la tentación, sin embargo, nunca cedió a ella. Y Juan nos da a nosotros esa información, nos eleva hacia la eternidad para entender que nuestro Señor Jesucristo, que nació en un pesebre, de una manera humilde, con una madre terrenal y un padre, en este caso adoptivo como José, sin embargo, no podemos confundirnos y llegar a pensar que Jesucristo fue más que un mero hombre, como algunos piensan, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Como les dije, los demás evangelios comienzan con el nacimiento de Cristo en la tierra, pero aún ellos, como es el caso del evangelio según San Mateo, establece que Jesucristo había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo no fue un capricho de los piadosos del momento en el cual vieron en Jesús ese Mesías, sino que a ellos se les fue revelado que Jesús era el Mesías anticipado desde el Antiguo Testamento. Porque hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que anticipaban este glorioso momento del advenimiento de Cristo Jesús. En especial cuando el mismo Evangelio de Mateo habla de Jesús, él se refiere a una profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Y es que cuando dice que un niño nos es nacido y que ese niño pondrá su nombre que Emanuel, que quiere decir que traducido es Dios con nosotros. Así que la anticipación de ese Mesías ya desde el Antiguo Testamento se veía no como un mero hombre en el aspecto de ser un líder político o de ser una persona de relevancia como lo tuvo en aquellos momentos Jerusalén y todos esos lugares, y a través de la historia hemos tenido personas muy importantes que han hecho grandes contribuciones a la sociedad, sino que al decir que es Emanuel, el Dios con nosotros, le está dando en este caso también una identidad divina. O sea que es mucho más que un hombre, Jesucristo es Dios. Y nosotros como iglesia sostenemos lo que la Escritura habla acerca de Jesús, que es mucho más que un hombre, es Dios con nosotros. Es tan importante esta celebración porque aun cuando aquellos que niegan la existencia del Señor, por otro lado no pueden negar el impacto que ha tenido Él mismo en la historia. Aún los años son divididos en antes y después de Cristo. Y no solamente ello en nuestros calendarios, sino la influencia del cristianismo a través de todos los siglos. Porque posterior a la ascensión de Cristo a los cielos, la iglesia que se estableció fue una que no solamente llevó el mensaje de salvación a las almas y por ende vinieron a la salvación, sino que fueron entes que aportaron en gran manera a la sociedad. Aportaron llevando lo que era en este caso ayuda a la social, en el establecimiento de hospitales, en el establecimiento de universidades, en las contribuciones a las artes. En todo ello ha habido una influencia del cristianismo. Y no por ser una mera tradición, y no como algunos sostienen que es un mito, porque un mito no tiene la suficiente fuerza como para cambiar civilizaciones, no tiene la suficiente fuerza para cambiar sociedades, no tiene la suficiente fuerza para cambiar al individuo. Solo lo que es verdadero, que en este caso que Jesucristo es verdadero y que Él es lo que Él mismo reclamó ser, es lo que ha transformado al mundo y sigue transformándolo hoy. Porque a pesar de que el Evangelio ha tenido muchos enemigos y algunos inclusive se atrevieron y que predecir
una aparente defunción de la fe cristiana. Sin embargo, el Evangelio sigue tan vivo como antes, porque quien lo sostiene está vivo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos nosotros en este lado de la cruz, esperando su segunda venida, esperando que ese Cristo que vino en aquel momento como un niño y que vino en función de un siervo sufriente, sin embargo va a venir una segunda vez, pero como el conquistador, como aquel que viene a hacer justicia en las naciones, viene a llevar a su iglesia, a restaurar todas las cosas, y tristemente a los que no han creído en Jesucristo pagarán el justo pago por sus pecados. El Evangelio de Juan establece ese aspecto de la divinidad de Jesucristo. Él no quería de ninguna manera que hubiera duda de cuando el lector se pusiera a esta información, que concluyera que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Y en el capítulo 1, en el pasaje que acabamos de leer, que le hemos titulado esta exposición, Jesús, el Dios con nosotros, vamos a exponer los principios que nos hacen ver que Jesucristo es mucho más que un hombre, que Jesucristo precisamente es el Dios que vino a encarnarse, que vino a estar entre nosotros. Juan perteneció a ese grupo selecto que tuvo intimidad y entrenamiento con Jesucristo. Fue uno de los escogidos por Dios. Fue uno de los que él se acercó, el Señor, a él y le capacitó para que llevase el Evangelio a otras personas. El Evangelio de Juan tiene una información que los otros tres evangelios no tienen. De hecho, en lo que se conocen los estudios bíblicos y teológicos, el Mateo, Marcos y Lucas caen en la categoría que se conocen como evangelios sinópticos. ¿Y qué son evangelios sinópticos? Son aquellos evangelios que tienen mucho material en común. O sea, si usted ha tenido la oportunidad de leer Mateo, se podrá haber dado cuenta que en Marcos hay una información que se encuentra en Mateo y que se encuentra en Lucas. Y a su vez también la que está en Lucas se encuentra en los demás evangelios. Pero sin embargo, el Evangelio de Juan no cae en esta categoría porque tiene más de un 90% de particularidad. Hay unos eventos que solamente fueron reseñados por el Evangelio de Juan. Algunas de las explicaciones que se han dado es, primeramente, que el Evangelio de Juan pues va dirigido tanto a gentiles como a judíos y quiere probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y otra teoría de acerca de esta información tan particular que tiene Juan era la cercanía que tenía Juan con Jesucristo. Una cercanía, lo consideraba un discípulo amado, muy cercano al Señor. Y por ese motivo y por esos propósitos que acabo de mencionar, el Evangelio de Juan nos va presentando ese Jesús que es el Dios con nosotros. Primeramente, ¿qué es lo que presenta Juan? Lo primero que presenta Juan en cuanto a que Jesús es el Dios con nosotros es primeramente que Jesús es caracterizado por su trascendencia. Repito, Jesucristo es el Dios con nosotros porque de acuerdo a Juan, Jesucristo goza de una gran trascendencia. O sea, ¿qué es trascendencia? Trascendencia es una importancia. Trascendencia es una magnitud. Cuando hablamos de que Jesucristo es trascendente, es que cuando lo comparamos con cualquier ser humano en esta historia que haya hecho grandes contribuciones, jamás la mejor persona que haya producido el mundo, jamás se puede comparar a Jesucristo. Porque Jesucristo es trascendente primeramente, porque de acuerdo a Juan, Jesucristo no tuvo origen, es eterno. Nos dice en el capítulo 1, verso 1, que en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, mis queridos hermanos, Jesucristo ha estado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo ha estado desde antes de la creación de todo lo que nosotros conocemos y vivimos.
Jesucristo, inclusive, de acuerdo tanto a Juan como al apóstol Pablo en los Colosenses, Jesucristo no es que vino a la tierra, sino que Él es parte de la razón por la cual la creación vino a ser, porque dice que todas las cosas en Él fueron creadas y subsisten. De hecho, el mismo Evangelio de Juan dice que en el verso 3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho que fue hecho. O sea, Jesucristo viene a ser ese Emmanuel con nosotros porque no tuvo origen, es eterno. Él participa ¿de qué? De la divinidad. En el Antiguo Testamento hay un profeta menor llamado el profeta Miqueas. Y en el capítulo 5, verso 2, él hace una profecía acerca de aquel que iba a venir. Y él lo describe como primeramente como alguien que iba a nacer en un lugar que geográficamente era insignificante, que era Belén. Él dijo, de ti, Belén Efrata, o sea, de ese lugar insignificante, humanamente hablando, me saldrá el que será el guiador de ustedes. Y sus tiempos son desde la eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2 da una información muy importante, primeramente del lugar geográfico del nacimiento de Jesucristo. Belén, que es un lugar no considerado importante, de lo cual hemos dicho en otras ocasiones, que este hecho en sí, de que Dios escoja naciones y personas que ante la sociedad y el mundo no luzcan importantes y significativos, tiene un gran mensaje teológico. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios toma lo que no es para ser. De que la gloria de Dios no estriba en que Él mismo haya escogido a Egipto para que fuera el lugar de su nacimiento terrenal o Babilonia, sino que Él escogió lo que ante los hombres es insignificante para que se le diera toda la gloria a Él de lo que es la majestuosidad y trascendencia de Cristo Jesús. Porque así como escogió a Belén, así también escogió a Israel, que no eran un pueblo significativo. Al contrario, el mismo Dios en el libro de Deuteronomio, vino Moisés y le dijo al pueblo inspirado por Dios y le recalcó que ellos, o sea Israel, no había sido escogido por ser el pueblo más grande, porque si así hubiera sido, hubiera escogido otra nación. Sin embargo, lo escogió por la pura gracia de Dios. Los escogió para Él glorificarse en ellos. Así Dios escogió a Israel, escogió a hombres que lucían también con muchos impedimentos e imperfectos para hacer la obra, como fue el caso de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel de Egipto, que cuando ante el llamamiento de Dios, él mismo reconoció primeramente su condición de pecado, de que él no era digno de que Dios le llamara para tan gran obra, sino que también reconoció sus limitaciones, cuando él mismo dijo, soy tartamudo, yo no puedo ni hablar. Sin embargo, el Señor le dice, no digas eso, porque aún así yo pondré a alguien que pueda ser entonces el que hable, pero tú eres el escogido para llevar a cabo la obra. O sea, en Moisés no había, humanamente hablando, los grandes talentos, pero Dios lo escogió. ¿Para qué? Para Él glorificarse, para que cuando el mundo pueda apreciar lo que Dios hizo a través de Moisés, no hallasen otra explicación que no fuera: a la verdad es que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y qué decirte también de otro personaje del Antiguo Testamento como lo fue Gedeón, que lo presenta en el libro de los Jueces. Este hombre Gedeón, que Dios lo llamó para ser libertador del pueblo de Israel ante la amenaza de un pueblo llamado los madianitas. Este hombre fue encontrado por Dios. Usted sabe en qué situación, en una situación donde estaba escondido, trillando su trigo, porque los madianitas eran un ejército
que operaban como las langostas en las cosechas. Las langostas, los insectos que venían en grandes cantidades y asolaban las cosechas. Los madianitas lo que hacían eran que empobrecían al pueblo de Israel. La economía de Israel era una economía agrícola. Y cuando ellos prosperaban y echaban hacia adelante, los madianitas asolaban todo lo que había allí y los volvían a empobrecer hasta que luego ellos se echaran hacia adelante y así se repetía el ciclo. Pero dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios y Dios levantó un líder. Pero ese líder resultó ser Gedeón. ¿Y por qué resalto Gedeón? Porque cuando se acercó el ángel del Señor, el ángel de Jehová, para llamar a este hombre, se refirió a Gedeón como un hombre valeroso, como un hombre valiente, esforzado. Y una persona que estaba escondida, una persona que estaba trillando su trigo, lejos de todos los demás, a mí no me parece que era una persona muy valiente, que digamos. A mí me parece una persona que tenía mucho temor. A mí me parece que era una persona que estaba cuidando lo poco que tenía y que humanamente hablando no tenía ninguna cualidades de líder. Sin embargo, Dios lo llamó a él. Y no solamente este hombre temeroso, que tenía esa cobardía, fue hecho un hombre útil en las manos de Dios, sino que lo interesante y hasta cómico de la historia fue que a este Gedeón, que tenía un gran ejército de miles, de cientos de miles de soldados, el mismo Señor le dijo: no, yo quiero que el mismo sea cortado apenas a 300 hombres, a 300. O sea, que Gedeón, que de por sí no era muy valeroso, porque hasta pidió muchas confirmaciones para saber y tener la seguridad en su corazón de que Dios le estaba llamando, a este mismo hombre, Dios también le dijo: y el ejército me lo cortas, lo quiero de 300 hombres. Y él mismo dijo la razón. ¿Sabes por qué, Gedeón? Porque cuando tengas la victoria, yo no quiero que ustedes digan y se lo adjudiquen al poderío del gran ejército, sino que reconozcan que he sido yo el que los he llamado y que por mí ustedes han tenido la victoria frente a los madianitas. Estos ejemplos se los comparto, mis queridos hermanos, porque el gran paradigma y el gran modelo teológico que podemos apreciar en los modos cómo Dios trata a la humanidad y cómo Dios trata con su iglesia no han cambiado. Porque el mismo Jesucristo nació en un lugar muy humilde en Belén, no nació en un palacio de Egipto, no nació en un palacio de Babilonia, porque precisamente el mensaje que quiere llevar, yo nazco en el corazón más humilde del hombre. Y a ese lugar humilde que la gente ni siquiera toma atención, luego tendrán atención de él, no por lo que son, sino por lo que nació en ese lugar, que es Cristo Jesús. En aquel momento nadie pensó que Belén iba a ser tan famoso. Nadie pensó que Belén iba a ser el motivo de tantas estampas navideñas, de tantas esculturas, de tantas pinturas, de tantos mensajes. Belén se convirtió en un lugar sumamente importante, no por lo que era Belén, sino por quien nació en ese lugar, que es Cristo Jesús. Así también, mis queridos hermanos, ese Dios trascendente, ese Dios eterno, ese que participó en la creación, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, y que de acuerdo a Colosenses 1:17, dice que precisamente Él es el que sostiene todas las cosas con su poder, aún la creación y todo lo que en ello hay, mis queridos hermanos, es aquel que salvó nuestras vidas, es aquel que sigue haciendo de la nada algo. Porque todos aquellos que han sido recipientes de esa gracia, mis queridos hermanos, no quedan iguales, sino que son transformados para ser instrumentos de transformación para otras personas. Es Jesucristo el Señor. Su trascendencia implica no solamente su carácter eterno,
Como bien dice en Apocalipsis, Jesucristo es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. El que es y el que era, el que ha de venir, y luego le añade el Todopoderoso, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Y Jesucristo mismo no solamente tiene ese carácter eterno, sino que Jesucristo mismo viene a ser la vida de los hombres. Dice aquí en el verso 4 del capítulo 1 de Juan, en él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo mismo es la razón del ser humano. Y Cristo vino a morar en la tierra y vino a exponerse para precisamente que el hombre quitara ese velo de los ojos y entendiese una vez y para siempre que la razón de su ser se halla en Jesucristo. Nosotros, mi hermanos, nuestra razón de ser, nuestro propósito en la tierra es darle gloria a Dios. Nuestro propósito en la tierra es reconocer que separados de Él absolutamente nada podemos hacer. Que esto no es de que esto es un Dios caprichoso o un Dios narcisista que quiere todo el reconocimiento. Es que nosotros necesitamos reconocer quién es Dios y necesitamos vivir en Él continuamente porque Él es nuestra vida. Él es la luz que nos guía hacia el lugar correcto. Y no solamente es la luz que nos lleva al cielo, sino que viene a ser la luz que ilumina el camino por el cual nosotros peregrinamos hoy. Porque tristemente el mundo vive en tinieblas. Y cuando se habla de esta figura de las tinieblas, tiene que ver con la maldad. Tiene que ver con todo lo que es ajeno a Dios. Cristo irrumpió en estas tinieblas, no solamente para impactar con su luz a la humanidad, sino para que aquellos que creyéramos en Él, participáramos de esa luz y fuéramos luminarias en el mundo. ¿Para qué? ¿Para juzgar al mundo? No es simplemente juzgar el mundo, le toca a Dios. A nosotros nos toca ser luz, para que otros a través de la misma puedan glorificar al Padre que está en los cielos y puedan ver la gracia de Dios. Porque si Dios lo ha hecho con nuestras vidas, lo puede hacer con cualquier vida que rinda su corazón a Él. Así que Jesús, el Dios con nosotros, no solamente por su trascendencia, sino que también de acuerdo al Evangelio de Juan, lo es por su gracia. Dice en el capítulo 1, versos del 11 al 13, lo siguiente, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. O sea, Jesús es el Dios con nosotros, no solamente por su trascendencia, o sea, que es mucho más que un hombre, sino también por la obra de su gracia y de su redención para con cada uno de nosotros. O sea, Él no vino a hacer una exposición de poder, Él vino para salvar a la humanidad. Él vino para lograr lo que nosotros creíamos que éramos y no éramos. Y me explico. Hoy día mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Creo que todos hemos aprendido esa falacia. Hemos aprendido esa falsa idea de que todos somos hijos de Dios. De hecho, se oye políticamente correcto que todos somos hijos de Dios. Pero cuando lo vemos a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, nos establece claramente que solamente nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios únicamente a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero hermanos, esa creación no puede llamar a Dios Padre. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay relación. No la hay.
Hermanos, ¿cuántas personas yo me encuentro hoy día que le hablamos de Cristo y me dicen, no, Él es papá Dios, como dicen algunos? Él es padre. Yo, fantástico. ¿Le conoces? Sí, yo le conozco. ¿Qué sabes de Él? Pues que Él es Dios. Y aparte de eso, pues que Él es Dios. Y después, pues que Él es Dios. ¿Pero qué más hace? Pues Él es bueno. ¿Y qué hace bueno? Pues que me da cosas. Ah, te da cosas. ¿Qué te da? No, cuando yo me siento atrás y apurado, pues entonces yo le pido a papá Dios que me dé algo y Él me lo da. ¿Pero vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia. ¿Lees la Biblia? No, no leo la Biblia. ¿Tienes una relación con Él? Bueno, no, solamente cuando tengo una situación. Pues te voy a decir algo, no es tu padre. Uno con el padre tiene relación. Es como si pensáramos que Dios tiene muchos hijos descarriados por allí. Muchos hoy piensan y tienen esa idea falsa. ¿Sabes por qué? Porque es la idea que es más fácil de aceptar para justificar el ningún compromiso que tienen con Dios y su palabra. Y me explico. O sea, no quiero ir a la iglesia, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no quiero saber de la Biblia. Ah, pero Dios es mi Padre. Ellos no le tienen respeto como a Padre, pero quieren las atenciones de Él hacia ellos como hijos. Dice la Biblia en el libro del profeta Malaquías, el mismo Dios le reclamó al pueblo en un momento dado, le dicen, ustedes me dicen a mi Padre, pero sin embargo a mí no me honran como a Padre. Porque inclusive cuando tienen que llevar los sacrificios delante de mí, en lugar de escoger lo mejor para ofrecérmelo a mí, lo que hacen es que escatiman y dan lo peor de ustedes para mí. Porque en el caso del contexto del libro de Malaquías, la situación espiritual del pueblo de Israel en el libro de Malaquías estaba tan y tan en el piso que ellos ni se daban cuenta que estaban deshonrando a Dios. Debo decirle, hay personas que están tan alejados de Dios que ni se han dado cuenta, créanme, ni se han dado cuenta. Le ha pasado como ese barco que no ha echado ancla en la orilla. Y no hay una marea fuerte, sino que al no echar ancla, ese alejamiento de la orilla es lento pero progresivo. Y si ellos se duermen y se enajenan de la realidad de que ellos no pusieron ese ancla en tierra firme, sencillamente cuando despiertan no ven el horizonte, no ven de dónde estaban ellos. Porque ese alejamiento fue gradual y ni se dieron cuenta que estaban lejos de la orilla. Hoy día, mis queridos hermanos, la gente ni se da cuenta que está alejado de Dios. Y el pueblo de Israel, en el contexto del profeta Malaquías, estaban alejados de Dios. Ahora, como ellos hacían sus actividades religiosas, pues ellos creían que ellos estaban agradando a Dios. Pero aún sus actividades religiosas la estaban haciendo de manera mediocre. La estaban haciendo simplemente por cumplir con la tradición y la religión, no por realmente una relación con el Padre. Y lo que tenía que ver con los sacrificios, con los animales del sacrificio en el Antiguo Testamento, se supone que lo prescrito por la ley era que tenían que escoger el mejor animal. O sea, que no tuviera magulladuras, que no tuviera defectos. O sea, que si eran palomas tenía que escoger la mejor. Porque si aún a una tenía algún tipo de defecto en un ala, esa no era ni siquiera ni considerada para dársela a Dios. Se le daba lo mejor. Pero claro, eso ocurría cuando el pueblo estaba espiritualmente saludable. Pero en el tiempo de Malaquías ellos no estaban saludables. Ustedes saben lo que ellos hacían. Ellos sí ofrecían un animal, pero ellos cuando iban a ese animal veían cuál era el más dañado. Si veían uno perfecto decían, no, ese es para mí. Déjamelo aquí que ese está bueno. Si veían uno con una pata coja decían, ese sí. Pero alguien le decía, no, pero este tiene las dos cojas. Pues está bien, no, pero el cojo sirve, por lo menos tiene una pata. Dame el que le faltan las dos. Y si alguien decía, no, pero aquí tenemos uno que hasta que no camina bien con las dos patas, tampoco ve, está ciego. Pues olvídate, pues. La idea no era escoger el mejor, sino escoger el peor.
Y les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Dios no necesita nada de palomas porque Él las creó. Dios no necesita ni siquiera nada del ser humano porque todo es de Él, por Él y para Él. Pero ¿sabe algo? Con lo que le damos a Dios demostramos también cuál es nuestro compromiso con Dios y nuestra verdadera honra a Dios. Es más, en el plano personal hay individuos que honran más a sus padres terrenales que al mismo Dios. Porque para Dios, como dijo alguien en una ocasión, no hay tiempo. No hay nada. Y hoy día, mis queridos hermanos, muchos dicen, no, Dios es mi Padre. Yo te pregunto, ¿cuándo te relacionas con Él? ¿Cuándo te interesa hablar con Él en oración? ¿Cuánto te interesa conocer de Él? ¿Cuánto te interesa de agradarlo a Él? ¿Cuánto te agrada tener tiempo con Él? Si la respuesta a todas estas preguntas es no, pues no hay relación. No eres hijo de Dios. Y Dios ha provisto un medio para arreglar, restaurar esa relación. Y esa manera, ese medio es Cristo Jesús. Cuando Jesucristo se encarnó, no vino para establecer el día de Navidad o la semana de Cuaresma. Él vino para algo más importante, era salvar la humanidad. Él vino en una misión de salvación. Él vino para tomarnos a nosotros completamente rebeldes a Dios, completamente ajenos de Dios y tornarnos en lugar de enemigos de Dios en amigos de Dios. En vez de ser los hijos de las tinieblas, íbamos a convertirnos en los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque Dios en la persona de Jesucristo nos revela nuestra condición y al mismo tiempo nuestra necesidad de salvación. Él dice en el verso 12, y pueden acercarse a mí en esta lectura, en sus Biblias, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y añade que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, esto no es como el nacimiento natural, sino que esto es un nacimiento espiritual. Dice, ni de voluntad de carne ni de varón, sino de ¿quién? De Dios. Si usted y yo hoy somos hijos de Dios, es porque Dios operó el milagro en su corazón y en mi corazón. Es porque Dios, a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él operó en nuestro corazón, comenzó a inquietar nuestra alma, Él mismo comenzó a trabajar en nosotros, Él produjo el querer como era hacer por su buena voluntad, nos reveló nuestra condición, nos reveló quién es Jesucristo y corrimos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha regenerado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Óigame, esta Navidad, como todas las Navidades, es para celebrarlo en grande. Porque si Cristo no hubiera venido, óigame, ciertamente no estuviéramos aquí. A lo mejor estaríamos haciendo algo que nos estuviera gustando mucho, claro que sí. Óigame, pero sin ninguna esperanza de la vida eterna. Sin ninguna esperanza de qué va a ocurrir después de qué, de la muerte. Sin ninguna esperanza de lo que va a ocurrir en el después. Porque todos estamos pensando que en el hoy. Todos estamos pensando en el ahora. Creyendo que tenemos todo el control de la vida cuando sencillamente no lo tenemos, solamente lo tiene Dios. ¿Y por qué entristecernos si tenemos un medio para acercarnos a Dios que se llama Jesucristo? ¿Por qué pasar por el mal rato de vivir vidas desgraciadas cuando podemos vivir con la gracia de Dios y con la seguridad de que Él no solamente está con nosotros hoy, sino que está con nosotros hasta el fin de qué? Del mundo. Cristo es Dios con nosotros por su trascendencia, por su gracia, pero también, y con esto terminamos, por su encarnación. Dice aquí en el verso 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué?
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Hermanos, nosotros creemos y repito que Jesucristo es Dios. Creemos que ese verbo, como bien lo establece Juan en su evangelio, al referirse a Cristo como el Logos, no es otra cosa que Dios mismo encarnándose, tomando la forma de ¿qué? De hombre, para redimir a los que estaban en ¿qué? En esa condición. La Navidad nos lleva a una teología de la encarnación, no hay de otra. Y lo digo porque algunos grupos llamados cristianos niegan esta verdad de la encarnación de Dios en Cristo. Niegan que Jesucristo es Dios. Ellos, llevados por una vieja enseñanza considerada herética que se llamó arrianismo, en los primeros siglos de la historia del cristianismo surgió un hombre llamado Arrio que llevó en sí mismo una enseñanza en la cual decía que Jesucristo no era Dios, que era simplemente un hombre, que no participaba de ninguna naturaleza divina. El arrianismo se comenzó a ganar campo y terreno en algunas iglesias. Y según dicen los estudiosos de la materia, ellos ganaron mucho terreno. ¿Ustedes saben a través de qué? A través de los cánticos de las iglesias. Porque los seguidores de Arrio comenzaron a componer himnos que se cantaban en las iglesias. Por eso es tan importante que cada iglesia pueda revisar cuáles son los cánticos congregacionales. Porque puede estar colado algún ratón. Porque algún tipo de enseñanza ajena a las escrituras pueden estar allí. De hecho, hay alguna música popular que puede hablar de Jesús, pero no necesariamente es de Jesús como está en la Biblia. O sea, el hecho de que una canción menciona a Jesús o menciona a Dios no la hace una canción legítimamente cristiana, porque el autor puede estar plasmando su propia cosmovisión de lo que es Dios. Y honestamente, mis queridos hermanos, a nosotros no nos debe interesar la opinión de los hombres acerca de Dios, a nosotros nos debe interesar la opinión que tienen las escrituras de Dios. Porque a fin de cuentas, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que necesitamos de Dios y saber de Dios está aquí en la palabra de Dios. No necesitamos de la imaginación, de la creatividad de alguien para entonces nosotros asumir tales creencias, porque las mismas nos pueden hacer daño en el alma posteriormente. Y Arrio fue muy exitoso y sus seguidores de llevar himnos que llevaran este mensaje, y la gente no analizaba el mensaje, comenzaron a cantarlo, y luego cuando la enseñanza se presentó de manera clara, abierta, ya sus mentes estaban debidamente preparadas para recibir y dijeron, oye, eso tiene lógica, eso tiene sentido. Y hoy día hay grupos como los Testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Hay otros grupos también que sostienen que Jesucristo no es Dios. Y nosotros creemos por las Escrituras, repito, que Jesucristo es Dios encarnado. Que la Escritura misma dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De hecho, en el original, este pasaje del verso 14, lo que dice y es que este verbo se tabernaculizó y estuvo entre nosotros. Tabernaculizar es que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, donde representaba la presencia de Dios allí mismo. Y el pueblo tenía un encuentro con Dios y el tabernáculo estaba presente en medio del pueblo, estaba en el pueblo de Dios. Era algo físico, era algo que podían ver y entonces entrar en una relación con Dios allí. Cuando entonces Juan utiliza el mismo ejemplo del Antiguo Testamento, está diciendo que el mismo Dios en la persona de Cristo se hizo un tabernáculo, se hizo de un cuerpo humano y estuvo entre nosotros para precisamente empatizarse con nuestra condición y revelar al hombre la necesidad de ¿qué?
de la salvación del alma. La Navidad trasciende nuestras comidas típicas, que son buenas. La Navidad trasciende el intercambio de regalos, que es muy bueno, y yo acepto regalos, créanme, sí, yo no soy legalista, yo los acepto, yo soy muy humilde. Pero la Navidad es mucho más que eso, es más que las comidas, es más que la música, es más que el clima, en este caso acá en el noreste de los Estados Unidos. Como dice un viejo coro, Cristo es la Navidad. Cristo es la encarnación de Dios en Cristo, que en un momento en la historia, hace más de 2000 años, hasta las mismas estrellas, y todo se transformó, todo cambió. Fue un espectáculo maravilloso, porque el Creador estaba entre nosotros. Él se encarnó. Y debe decirle que esa encarnación nos llevaría a muchos mensajes que el tiempo no nos ocuparía, no nos permitiría en esta ocasión. Pero sí, no quiero que se me escape que podamos leer un verso, un pasaje que se registra en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Si se pueden acercar a ese pasaje conmigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Esta encarnación de Dios en la persona de Jesucristo nos lleva a reflexionar inclusive en la vida práctica de nosotros. Y nos debe llevar a ejercitar entre nosotros la virtud de la humildad. Porque Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y dice en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11, lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo que una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Oyó bien? O sea, en las relaciones interpersonales, para que podamos ser de bendición y las mismas sean exitosas, debemos tratarnos unos a los otros con humildad, al punto que yo estime a mi hermano como superior a mí mismo. A la verdad es que esto es algo milagroso. Dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. En este caso está utilizando la encarnación de Dios en Cristo Jesús como un ejemplo a seguir en cuanto a ejercitar la humildad unos a los otros. Porque si alguien nos dio una cátedra de humildad, es Dios en la persona de Jesucristo. Porque el acto mismo de la encarnación fue un acto de humillación. Ahora, no solamente Él se humilló encarnándose, sino que en esa condición de hombre Él se humilló muriendo en la cruz, en una de las muertes más viles, más vergonzosas y más crueles que hayan existido que en la humanidad. Y dice que por esa razón, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Hermanos, Jesús es Dios con nosotros. Porque como hemos podido apreciar en esta tarde, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos del 1 al 18, Jesucristo es Dios con nosotros porque apreciamos su trascendencia. En el principio era ¿qué? El verbo, y este verbo era ¿quién? Con Dios, y este verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo segundo que pudimos apreciar es que Jesús es Dios con nosotros, no solo por su trascendencia, sino por su maravillosa gracia. Porque no solo manifestó su poder, sino que Él vino con una misión, y es de salvar. Y para salvar tenía que hacerlo por gracia. Porque si hubiera sido por nuestros méritos, nadie, absolutamente nadie, es justificado delante de Dios. En esta mañana, en el servicio de Little Ferry, lo ilustramos de la siguiente manera. Si usted va a un tribunal, debe decirle que la ley permite que usted mismo se pueda representar en un caso. Usted lo sabía, ¿verdad? Usted puede ser su propio abogado. Claro que sí. Lo que ocurre es que si usted es su propio abogado y no tiene el conocimiento de las leyes, si no es entrenado en las leyes, pues se corre un gran riesgo de ¿qué? De perder su caso. Por ese motivo es mejor, aunque represente un gasto, sin embargo puede ser que ese gasto no sea una gran pérdida, porque posiblemente sin representación podemos perder el caso muy fuerte. Así que necesitamos una representación. Y utilizando esta analogía, o sea, de uno que nos debemos presentar ante el tribunal de Cristo, porque la Biblia dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es una verdad, todos tendremos que comparecer. Ahora resulta que tú no quieres a Cristo, o sea, tú no quieres representación, tú no la quieres. Y tú vas a ir a presentar tu caso tú. Y el juez entonces te ve, y en este caso Dios, el juez, y dice, bueno, tú me vienes a mí a convencer de que tú mereces el cielo, de que tú puedes ser justificado por tus obras. Yo quiero que tú presentes tu caso. Yo quiero que me des evidencia de que realmente tú eres completamente perfecto, de que tú nunca has pecado, de que tú nunca has fallado, de que nunca has violado un solo precepto de lo que yo he establecido en mi palabra. ¿Podrá haber alguien que presente ese caso delante de Dios? ¿Podrá haber alguien? Posiblemente entre nosotros mismos haremos nuestro caso, porque sabes que yo no conozco tu corazón y tú no sabes el mío. Yo podré utilizar una buena retórica, podré utilizar unos muy buenos argumentos y posiblemente me podrías convencer a mí. Ahora, ¿cómo podremos convencer a aquel que lo ve todo, que ciertamente nada hay oculto delante de su presencia, dice la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos presentar nuestra causa sin representación allí y decir que somos completamente merecedores de la libertad que Dios promete en Cristo y del reino de los cielos? Pues le voy a decir algo, es imposible que eso ocurra. Porque nadie puede presentar verdadera información de que usted y evidencia de que usted es completamente perfecto. Pero la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque utilizando esa misma imagen de tribunal, Él nos representa. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Satanás es un acusador. Satanás es mentiroso. La Biblia lo dice. Pero si esto fuera un caso delante de un tribunal, yo no creo que ni el diablo necesitaría recursos de mentir acerca de nuestra culpabilidad.
porque él muy bien está convencido que el hombre no tiene justificación delante de Dios por sí mismo, no la tiene. Es más, si vamos sin representación, Satanás no tiene motivo, no tiene ni que desperdiciar tiempo en acusar a nadie, porque nuestras propias palabras nos acusarán. Dios mismo dirá: yo que conozco tu corazón, estás mintiendo. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios por Cristo. Por eso los pastores cantaron en ese día de nacimiento: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres y buena voluntad. ¿Por qué gloria a Dios en las alturas? Porque nuestro representante vino. Porque en Adán todos nosotros nos perdimos, pero por medio de la fe en Cristo todos somos justificados y restaurados para la gloria de Dios. Entonces sí, allí el acusador de las almas dirá: él es un pecador y no merece. Y Jesucristo dirá: sí, es cierto, estás diciendo la verdad, pero te voy a decir otra verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él ha creído que yo soy el Hijo de Dios, él ha creído que yo morí en la cruz del Calvario por él. El Espíritu Santo ha trabajado en su vida, y yo doy fe de que sinceramente el Espíritu ha obrado en su corazón, y de que yo soy el Señor y Salvador de su vida, y que sus pecados yo los expié en la cruz del Calvario, y que ha sido declarada nula el acta de los decretos contra ellos. Todo lo que los acusaba aquí ha sido anulado. Y entonces el juez dirá: entrad bendito del Padre, ven a mi presencia, porque por la sangre de él y por su justicia tú eres declarado libre, eres un hijo de Dios. Y hermanos, esa es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros celebramos en esta Navidad, que esa bendita encarnación nos abre la entrada a Dios por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es Dios con nosotros. Que Dios nos permita que en esta temporada navideña nosotros la celebremos, y hay que celebrarla. Es tiempo de alegría, es tiempo de gran gozo. Pero también que aprovechemos esta oportunidad para que aquellos familiares, para aquellos amigos que no conocen de Jesucristo, podamos decirle que lo que estamos celebrando, la razón es la salvación de nuestras almas. El advenimiento de Cristo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que no sea como bien dijo Juan en su evangelio, en el capítulo 1, que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Que al contrario, él sea del grupo de los que dicen: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino que han sido engendrados por Dios. Bendito sea Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.